Lo habíamos dicho, seguimos analizando un poco el escenario político a nivel regional, un vuelco, podremos decir, lo que se experimentó en distintas comunas que eran particularmente de izquierda, algunas se fueron hacia, la gran mayoría hacia la centro-derecha. Se está formando un polo de centro-derecha aquí en la región del Biobío que por lo menos no se ha experimentado en bastante tiempo. El profesor Andrés Cruz ya me acompaña para poder analizar esta situación. Profesor, bienvenido nuevamente a TVU Noticias Tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos quienes están como televidentes en TVU. Exactamente. Partamos entonces ya sabemos los resultados, sabemos que Sergio Yacamán ganó con una notoria mayoría en este caso y algo muy particular, porque por lo general la región del Biobío siempre se ha distinguido por ser una región, entiéndase, que siempre va en dirección a la centroizquierda, izquierda, de acuerdo también a distintos datos históricos, pero ocurrió algo distinto, hubo un vuelco en varias comunas, especialmente en Concepción, que hace poco era de centro y ahora está más en dirección a la derecha. Lo mismo ocurre en en otros puntos, y ahora el gobierno regional, ¿qué estamos viendo acá? ¿La resulta de qué? Bueno, yo creo que hace muchísimo tiempo que no se puede hablar de la región del Biobío como una región de izquierda, ni siquiera la provincia de Concepción, tomando en cuenta que con el advenimiento del voto voluntario y el trabajo que se realizó por partidos políticos de derecha, sobre todo en distintos territorios, al formar también líderes de carácter local, lograron comenzar a desplazar a aquellos partidos políticos que se decían justamente de base, pero que se fueron acercándose a las élites, muchas veces de carácter académico, y eso hizo, obviamente, de clase media, y eso hizo finalmente que hayamos visto un reflejo de esto en el tiempo en otras candidaturas. Hoy en día esto también ha dado un vuelco, tomando en consideración que irrumpió el voto obligatorio y por lo tanto aquellas personas que normalmente estaban comprometidas más políticamente no son las únicas que emiten un sufragio. Aquellas que no tienen lealtades ideológicas emiten su voto en consideración a las personas. Y tomemos en cuenta además que estamos viviendo otro contexto y otra realidad que quizás también es distinta. ¿Y cuál es este contexto, esta realidad distinta? Es que los partidos políticos están hace mucho tiempo en una crisis profunda y absoluta. No es algo extraño la circunstancia de que la mayoría de los candidatos o tratan de aparentar ser independientes ocultando su militancia en partido político, o derechamente son independientes o renuncian a sus partidos políticos de origen para perfilarse como candidatos independientes, y eso fue lo que vimos aquí en la zona. Constatamos que hay dos candidatos que aparecen como independientes. Alejandro Navarro es un sujeto que ha cambiado múltiples veces de partidos políticos y Yacamán también aparece como un candidato independiente pro-UDI, aunque todos sabemos cuáles son sus sensibilidades políticas, pero aquí hay un aspecto desde carácter publicitario, claro, para poder posicionarse frente al electorado. Y ahora, para ir cerrando, el hecho de que tengamos un candidato como Alejandro Navarro, que su posicionamiento fue sumamente difícil. Recordemos que nadie lo quería como candidato entre la izquierda. Él lamentablemente generó mucho anticuerpo al haber justamente generado fricciones con sus partidos políticos de los que alguna vez perteneció o creó con posterioridad. Y tampoco representaba a aquella izquierda más pragmática que se desenvuelve dentro de la provincia y la provincia de Concepción y la región del Biobío. Y los resultados los tenemos a la vista, en torno a que muchas personas votaron por la persona de Sergio Yacamán o en contra más bien de Alejandro Navarro en lugar de algún tipo de tendencia o partido político. Creo que hay que tener cuidado con la lectura de poder decir de que esta región se tornó de derecha por una elección en la que recién estamos ponderando el voto obligatorio, e insisto, con la crisis de los partidos políticos. Bueno, sin duda algo también a analizar es un poco ese escenario, porque yo recuerdo que también han existido candidatos independientes anteriormente, hubo un boom de ellos cuando fue la primera, en este caso el primer plebiscito para una nueva constitución. Para la elección de los convencionales. Exactamente. Pero claro, o sea, muy independiente, pero sin duda ligado
ligado a un partido político, alguna afinidad, alguna ideología. Acá no es la excepción, entonces yo no sé si es como subestimar un poco al voto, pero también es tan efectivo al final presentarse como independiente. Esto también se puede ver desde un punto de vista casi hasta sociológico, por decirlo de una forma. La verdad es que si uno toma en consideración cómo se dio la propaganda o la publicidad de los candidatos, al parecer esa es la visión que se tiene, tomando en cuenta de que nadie aparecía con el escudo o bandera de un partido político detrás. Todos parecían sujetos que no estaban vinculados o contaminados con los partidos políticos, que están total y completamente desprestigiados. Por lo tanto, todo aquel que aparecía como militante o cercano a un partido político, por lo menos aquí en la zona, recibió finalmente una consecuencia. Recordemos también que Sergio Yacaman pudo haber ganado fácilmente en primera vuelta si no hubiese sido por la fragmentación de la derecha y sus distintos candidatos, muchos de los cuales también se levantaron como independientes. Estamos dentro de una dinámica de cambio, de ciclo, que va a ser interesante ver cómo se va desarrollando, tomando en consideración que no solamente aquí hablamos de la irrupción de los independientes, la configuración del voto obligatorio y un sistema electoral que empuja a la fragmentación. Es decir, hoy un candidato independiente que logra ser cooptado por parte de una lista que pueda ser promovida por un partido político puede ser electo sin ningún tipo de problema. Y eso también tiene repercusiones. No hay incentivo finalmente para militar en un partido político, sino que finalmente ocurre todo lo contrario. Y eso puede poner en entredicho la institucionalidad que está pensada para que haya un movimiento, un grupo que medie entre la institucionalidad instalada por parte de la Constitución, gobierno, ya sea ejecutivo, ya sea el Parlamento, como representantes y quien en las bases emita su sufragio. Hoy esa situación, esa mediación no existe y por lo tanto quienes votan pretenden inmediatamente llegar hacia el representante y por lo tanto eso también tiene un problema. Antes uno escogía o el líder manifestaba y abría una senda, un camino al que había que seguir y el resto lo seguía. Hoy en día, al parecer, los líderes siguen las sendas que se abren a partir de las redes sociales por quienes emiten sufragio y no muchas veces son los que determinan una elección, sino que terminan siendo los más vociferantes. A veces es más fácil ser más popular que ser mejor evaluado políticamente. El punto, y ahí estamos dentro de los populismos, ya vimos a candidatos a gobernadores prometiendo muchas medidas de seguridad cuando atribución en ese carácter no tiene ninguna. Y eso levanta, obviamente, alertas en torno a lo que va a ocurrir más adelante. Exactamente. Bueno, a Sergio Yacaman, nuestro nuevo gobernador regional electo, llega a un gobierno regional que está bastante vulnerado, si se quiere, por todo lo que ha sido este revuelo público, el mismo caso convenios y también, bueno, ya anunció que iba a hacer auditorías para verificar de que todo está llevándose a cabo de buena forma, pero ¿qué tan difícil se puede reconstruir esta imagen de un gobierno regional que, esto no solo la región del Biobío, todos los gobiernos regionales alrededor del país van a tener esta ardua misión, por decirlo de una manera? Bueno, ahí está el desafío de reposicionar esta figura que ya lo habíamos conversado en un programa anterior, tiene un cariz administrativo, pero tiene un peso político considerable, tomando en consideración la cantidad de electores que son los que finalmente emiten un sufragio a su favor. En este caso, Sergio Yacaman tiene un bolsón de votos considerable y obviamente tiene también este peso político que le permitirá levantar las medidas que estime conducentes para colaborar con una investigación que ya se inició. Claro. Es decir, él anuncia que se van a realizar algún tipo de indagaciones internas para establecer si existe algún tipo de irregularidad, pero recordemos que esto ya está ocurriendo en el seno también de lo que está desarrollando el Ministerio Público, no por una investigación administrativa, sino con una investigación de carácter penal. Y lo otro que hay que tener mucho cuidado, no podemos condenar de manera automática a todas las organizaciones que trabajan en conjunto con las gobernaciones y que adquieren justamente algún tipo de financiamiento para el desarrollo de políticas públicas que hace mucho tiempo vienen desenvolviendo y la mayoría lo hace de manera óptima. Por lo tanto, esperemos que esto no se transforme en una inquisición
justamente por lo que estamos hablando, de que finalmente lo que quieren las redes sociales y los más vociferantes, los que más gritan, pero que finalmente rara vez dan la cara, porque se escudan detrás de estas redes sociales justamente, es sangre o finalmente algún cargo, alguna cabeza, para poder demostrar de que se está haciendo algo para tratar de luchar contra la corrupción. Y medidas contra la corrupción, la verdad es que hay otras que son mucho más efectivas que estar apuntando con el dedo a todo el mundo. Bueno, eso también otro punto a destacar es que qué tan fuerte llega este golpe, porque al final del día el oficialismo, bueno, todos sabemos que está más radicado en el Frente Amplio, pero también la región del Biobío se distinguía por tener, podríamos decir, líderes de partidos que son en esencia más o menos históricos, el PPD, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, la Concertación, entiéndase. Entonces yo pienso que, y podría también debatirme en esto también, profesor, que el golpe que ellos recibieron fue un balde de agua fría un poco, o sea, el caso Convenio sin duda afectó, quizá también mucha gente vincula a la izquierda con la actual gestión del gobierno. Hay una suma de estímulos que podríamos decir culminaron en el resultado que estamos viendo actualmente también aquí. Sí, pero yo voy a volver a insistir que Alejandro Navarro no era un buen candidato. Alejandro Navarro hizo mucho por esta región, fue diputado y senador por mucho tiempo, pero generaba muchas antipatías dentro de la izquierda, inclusive, que tuvo muchas resistencias en poder reconocerlo finalmente como candidato. No olvidemos que cuando tuvo la presidenta del Partido Socialista, en la primera vuelta, dejó en libertad de acción a los militantes o simpatizantes del Partido Socialista. Muchos candidatos del Frente Amplio se plegaron a la candidatura de Javier Sandoval, no derechamente hacia la de Alejandro Navarro. Fue muy difícil instalar esta figura y por lo tanto lo que se dio finalmente fue un desgaste de una persona que no era representativa de lo que hoy en día la ciudadanía quiere como una cara que lo represente políticamente. Además, la campaña electoral de Alejandro Navarro fue extremadamente violenta. Yo creo que faltó proposición, fue demasiado confrontacional y en otros tiempos, con voto voluntario, tal vez ese era el camino que se escogía para poder lograr de que las personas concurrieran de manera comprometida a emitir su sufragio. Pero hoy con el voto obligatorio, muchos, y yo diría que la mayoría de los que votan, no son vociferantes, no toman en consideración necesariamente militancias políticas y obviamente si tienen un candidato enfrente que avala una dictadura como la de Venezuela, con todo lo que ha ocurrido en nuestro país como consecuencia de lo mismo, tiene repercusiones. Finalmente, para ir cerrando la entrevista, profesor, bueno, la búsqueda de acuerdos siempre va a ser importante y uno podría decir que ya la derecha, por lo menos, bueno, estamos hablando de los ediles que fueron electos, los diálogos van a ser buenos, pero acá también pensando en Talcahuano, comunas que tienen una edil que en este caso representa a la izquierda en algunos casos, el diálogo siempre tiene que prevalecer, siempre tiene que ser importante. La búsqueda de acuerdos al final del día nunca se va a perder en lo que es en un rol tan fundamental como no es la distribución de recursos. El contexto que se abre ya teniendo todas las cartas barajadas, ¿cómo lo analiza usted también? Bueno, hay que tomar en consideración que las municipalidades y los alcaldes ejercen una labor de gestión dentro del territorio. Y como hay criterios técnicos que prevalecen sobre los de carácter político, esperemos que existan los acuerdos necesarios y que estas diferencias valóricas no entorpezcan la necesaria relación que tenga que existir entre los alcaldes del Gran Concepción, como muchos lo denominan, o de la provincia de Concepción y por qué no de la región, porque hay intereses en común que hay que levantar de manera conjunta para poder enfrentar lo que implica justamente la distribución de recursos, como tú muy bien dices, que se tiene que levantar a través de proyectos, que mientras más sólidos y una mayor defensa tengan frente al poder central, que es el que toma las decisiones, mejores resultados van a tener. Y obviamente, si existe la posibilidad de poder generar convencimiento de manera transversal a través de alcaldes que representan a distintos partidos políticos y por lo tanto pueden llegar a las sensibilidades a nivel central que toman decisiones por estas colectividades políticas, mejor aún. Por mucho que se escuden detrás de ser independientes, porque todos sabemos que no lo son. Bueno, hay otro concepto importante, la distribución de recursos forma parte del proceso descentralizador. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en TV1 Noticias Tarde. No, por favor, a su servicio.